Continuamos esta mañana aquí en ¿Qué tal Fernanda? En ausencia de Fernanda Familiar, Emilio Valles Vidrio, Gonzalo Olivero saludando a Andrés Oppenheimer esta mañana aquí a través de Imagen Radio. Don Andrés, ¿cómo está? Hola, gusto en saludarte, ¿cómo estás? Afortunadamente muy bien. Muchos dirían que lo que sucedió ayer en Argentina es una sorpresa. Le confieso algo, para mí no es sorpresa alguna. Yo desde hace meses veía cómo el fenómeno mediático y político de Javier Milei estaba creciendo, aunque hay que explicarle a la gente que esto apenas es el comienzo, ¿no? Efectivamente, lo de ayer quizás no fue inesperado, pero el margen de victoria de Javier Milei, este candidato que se declara admirador de Trump, admirador de Bolsonaro, sorprendió absolutamente a todos, porque ningún encuestador le había dado una posibilidad de ganar más del 20% del voto y mucho menos de ser el candidato más votado. Y ayer, en las primarias argentinas, Javier Milei, este candidato parece un rockero, ¿no? Con pelo largo. Él se define como anarcocapitalista o últimamente más bien como liberal libertario. Arrasó, arrasó y le dio una paliza, pero monumental, al gobierno populista de izquierda de los Kirchner. Es el gobierno de Alberto Fernández, pero el poder detrás del trono ahí es súper sabido, es la vicepresidenta y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Como tú decías, lo de ayer no fue una elección, fue una primaria. O sea, es una primaria obligatoria. En Argentina, las así llamadas PASO, estas primarias son obligatorias y sirven para elegir los candidatos de cada partido y de paso son como una especie de anticipo de lo que va a pasar en las elecciones, que en este caso van a ser a fines de octubre. Y como te decía recién, fue una paliza durísima al peronismo, al kirchnerismo, eh, al punto de que Milei es, o sea, exactamente lo opuesto, es la antítesis de el kirchnerismo. Todo lo que propone él es 180 grados al revés de lo que proponen la izquierda y el kirchnerismo en Argentina y en México y en todos lados. Fíjate que yo lo tuve recientemente en mi programa de CNN, hablé con él una hora, ya lo había conocido. De hecho, había tenido un encuentro con él en Buenos Aires el año pasado, pero en esa entrevista, que la puedes ver en YouTube, si buscas bajo Oppenheimer y Milei la vas a encontrar, dice cosas que, bueno, imagínate si las dijera un candidato en México. Me dijo que sus referentes son Trump y Bolsonaro, que si él gana la presidencia, lo primero que va a ser estrechar las relaciones con Estados Unidos, Israel, y que no entraría en ningún acuerdo comercial ni político de ningún tipo con Cuba, Nicaragua, Venezuela, ni siquiera yo le pregunté, bueno, ¿qué pasa con China? Me repitió, él no entraría en ningún acuerdo, supongo que se refería a un acuerdo adicional, me dijo él, con ningún país comunista, así lo describió él. Entonces, yo no sé si el fenómeno Milei de Argentina es un fenómeno ideológico, o sea, un giro a la derecha, o si es simplemente una continuación de una tendencia en contra de los presidentes en el ejercicio que vemos en toda América Latina. En otras palabras, eh, están cayendo los gobiernos de todos los signos, y este es un tema interesante para México, Ujú. porque los gobiernos que están siendo derribados en las urnas por sus antítesis. Pasó en Chile, ¿te acuerdas? Gabriel Boric fue un presidente antisistémico, decía que los 30 años de progreso económico en Chile era una ilusión, que había que cambiarlo todo. Pasó en Perú con Pedro Castillo, que decía que venía de un partido marxista, decía que había que terminar con el establishment y crear una nueva política. Pasó en Colombia cuando el año pasado escogieron a Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda
en Colombia. O sea, hay una corriente en todas partes, pareciera ser, de votar en contra del partido en el poder. Lo de Milei es una continuación de esa tendencia y yo me pregunto si no es un poco el principio del fin de lo que muchos han llamado la marea rosa, ¿no? La ola de gobiernos populistas de izquierda en América Latina. Porque lo cierto es que a la mayoría les está yendo muy mal. Fíjate, los que han sido electos en los últimos años. Pedro Castillo en Perú trató de dar un golpe de Estado, el Congreso lo sacó del poder constitucionalmente, porque la Constitución se lo permite, está out, afuera, existió, fue. Boric en Chile, su principal proyecto, que era aprobar una nueva constitución que refundara el país, fracasó. En un referéndum los votantes votaron en contra. Su gobierno está muy, pero muy débil. Petro en Colombia, la semana pasada, un escándalo mayúsculo. Su hijo, Nicolás, denunció que dineros sucios del narcotráfico habían entrado en la campaña de Petro. Eh, Petro niega que él supiera nada al respecto, pero lo cierto es que su propio hijo recibió ese dinero y dice que lo puso en la campaña. Petro tiene el Congreso en contra, es un presidente súper débil. De manera que este bloque de países populistas de izquierda, entre los cuales está México, que hace un año parecía súper fuerte, hoy día está bastante debilitado por la debilidad de varios de sus presidentes y hoy tenemos que agregar a esa lista al kirchnerismo de Argentina. Hizo una pésima elección, la peor de la historia. Fue una paliza la que le dieron Milei y la candidata del centro derecha, Patricia Bullrich. Entonces, ese bloque que veíamos tan sólido, tan fuerte, hace apenas un año, hoy día se ve muchísimo más débil. Pero ¿Cómo además, lo ves? hay dos cosas que me llaman la atención, porque sí, le fue muy mal al kirchnerismo, al peronismo 2.0, por decirlo de alguna manera, pero al macrismo tampoco le fue tan bien. Es obvio que si ven la gente que es simpatizante de Alberto Macri o de la derecha argentina, que tienen más posibilidades con Milei que con cualquier otro candidato de vencer a Cristina Fernández y sus huestes, se van a correr hacia ese lado. Pero también yo lo que Bueno, veo. bueno, 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 bueno. Yo matizaría lo que acabas de decir por varios temas. El primer tema, eh, hoy día en el actual espectro político argentino, Mauricio Macri no es un presidente de derecha, es un presidente de centro, quizás de centro derecha, cuya coalición se compone de Patricia Bullrich, la candidata de centro derecha que ganó ayer, y del actual intendente de Buenos Aires, jefe de gobierno de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, que está más en el centro, casi te diría centro izquierda. Milei es un fenómeno aparte, es libertario, no es, Sí, es muy difícil encasillarlo en los cánones tradicionales de la política, porque, por ejemplo, quizás se podría comparar con Vox en España, pero es muy difícil encasillarlo en los partidos políticos tradicionales porque es un hombre que no tiene partido, es un partido, es un nombre, es un rótulo, una etiqueta. Cuando me encontré con él el año pasado en Buenos Aires, hablé con él de eso y le dije, ¿cómo puede usted ganar la presidencia si usted no tiene partido, no tiene maquinaria? Bueno, resultó tener más razón él que yo porque sacó la mayor cantidad de votos ayer. Pero lo cierto es que no tiene un aparato político, no es conocida, no tiene una trayectoria política conocida pero, y es un hombre, pero ¿sabe qué sí perdón, tiene? Perdón que lo interrumpa. Tiene un gran histrionismo. Y en estas épocas, en donde además en Argentina la política es un gran espectáculo, ser un gran histrión y una persona que tiene esa comunicación mediática creo que le ayudó enormidades. sí, claro, por supuesto. Se sale de los cánones. Es un poco un político hecho de la copia de Trump y de Bolsonaro. O sea, se enoja con los periodistas que le hacen preguntas incómodas. eh, sí, su actitud es una de enojo. Su slogan es que hay una casta política en Argentina, un poco lo mismo que cuando Trump decía en Estados Unidos, acá el único que puede resolver esto soy yo.
Eh, y es un poco él contra lo que él llama la casta política. Por supuesto, él ya forma parte de la casta política porque es un diputado. O sea, se presentó en las elecciones y ganó un puesto, es diputado, por lo tanto, pero lo cierto es que nunca ocupó un cargo político antes de este. Era un economista y es un hombre eh, muy sui generis, ¿no? Él habla de... A mí me llamó mucho la atención en mi conversación privada con él, cuando me hablaba de mis hijos de cuatro patas, me hablaba. Y yo no tenía vergüenza de preguntarle a qué se refería. Pensé que eran bebés que estaban gateando. Pero no, él habla de sus hijos como su... Tiene cuatro perros a los que de los que él habla como sus hijos. Se refiere a sus perros como sus hijos. Y uno de ellos estaría muerto. Pero es muy extraña la historia de Milei. Lo cierto es que arrasó, le dio una paliza impresionante al peronismo. Yo no estoy tan convencido de que termine siendo presidente, porque mucha de la gente que lo votó en las primarias puede ser que se corra a la coalición de Mauricio Macri de centro derecha en las elecciones de octubre. Pero que tiene una chance de convertirse en presidente, por supuesto que la tiene. Don Andrés Oppenheimer, le agradezco enormemente que haya estado esta mañana. Gracias, gracias. Abrazo. Gracias, muy buenos días. Sí, apenas comienza esa historia. Ahora, si preguntan cómo es el señor Milei, es como el Pirurris, Steve Peinado, pero en el caso argentino.